Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo va eso? Muy bien. Saludos a toda tu audiencia, a toda la gente que nos escucha. Un gusto compartir esta mañana con todos ustedes. Bueno, Dante, sabemos que hasta ayer estabas todavía trabajando, así que estamos muy agradecidos porque te hayas hecho un tiempito, podríamos decirlo, en tu primer día libre, ¿no? De lo laboral, un poco. Claro, sí, nosotros en realidad seguimos hasta más o menos el 29, o sea, todavía no estamos del todo Del desconectados. todo. Siempre todavía quedan algunas cositas para ir cerrando. Claro. Bueno, este ha sido un año muy particular, Dante. Podemos dividirlo casi en dos etapas, ¿no? Una donde estábamos aislados prácticamente y la otra donde a poquito volvieron a liberarse algunas cuestiones y de hecho, si hablamos del ámbito educativo, se volvió a la presencialidad y en ese proceso ha sido un poco extraño también después de un tiempo regresar o reencontrarse con los colegas, con los alumnos. ¿Cuál ha sido tu sensación? Sí, en el caso mío, el 90% de las actividades fueron virtuales este año, porque mis cátedras, digamos, son del primer cuatrimestre. Entonces el desarrollo fue 100% virtual. Mm, Y además los cursos de posgrado y cursos de pregrado que hemos dictado también se desarrollaron en forma virtual porque como se planifican en el primer cuatrimestre, aunque se dicten en el segundo, ya está planificado, digamos, hay que claro. cumplir con esa planificación. Sí, sí. Así que fue un año de estar muchísimas horas frente al monitor, conectados, una dinámica distinta Ujú. que genera otro estrés y además genera también complicaciones que por ahí uno en términos presenciales no las tiene. Por ejemplo, el cansancio visual y todas esas cosas Claro. se empiezan a hacer sentir ya en la Ujú. última parte del año. Es una realidad. Sí, sí. Y además como todo proceso de cambio, digo, uno va sintiendo los embates a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Porque a veces también, como vos decís, por los tiempos, por las responsabilidades, hay como un exceso y en lo cual uno quiere cumplir y estar, y eso lleva a que en el momento no te des cuenta, pero después el cuerpo comienza ya a hacértelo sentir. Claro, porque es un aprendizaje sobre la marcha, ¿no es cierto? Y eso genera un Ujú. mayor cansancio, un mayor estrés, Sí, porque, digamos, constantemente están surgiendo novedades en lo tecnológico. Todo el tiempo uno tiene que estar incorporando elementos, cuestiones, ujú. mecanismos, ¿no? Y eso, aunque uno no se dé cuenta, implica un esfuerzo, entre comillas, de aprendizaje. Claro, y sobre todo date porque, como vos lo decís, ¿no? Al aparecer constantemente algo nuevo, todavía no terminaste de agarrarle la mano a lo anterior y ya tenés que estar inmiscuyéndote en esa nueva herramienta como para poder utilizarla a tu favor. Exactamente. Y bueno, y en este lapso también, Dante, han trabajado junto a varios colegas aquí en la provincia, junto a la Junta de Historia, digamos, con los congresos, con las charlas, que han tenido también muy buena repercusión, no solo en la provincia, sino fuera de ella. Sí, fue un año, como dijiste, muy intenso, de variadas facetas, en las que hemos compartido la tarea docente, la tarea formativa de grado, de pregrado, de posgrado, con la investigación, con la participación en congresos, digamos, la producción de artículos científicos, de libros, ¿sí? De capítulos de libros aquí en Argentina y también con colegas de otros países. Esto también es un producto de la tecnología, de la Ujú. virtualidad, ¿no es cierto? El hecho de que estando en distintos puntos del mundo podamos producir un libro, colegas chilenos, argentinos, italianos, podamos, españoles, podamos estar sacando libros hoy ya con formatos electrónicos, muchos de ellos, de una manera que hace unas décadas atrás esto era casi impensable, o por lo menos era muy difícil. Ujú. Sí, sí, no se tomaba dimensión, o si alguien te lo decía, como que ibas a dudar un poco que iba a suceder, algo así. Claro, sí, sí, han cambiado muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿no?
Claro. Y eso también implica toda una serie de cambios, ¿no? En las prácticas cotidianas, en Sí. el quehacer, ¿no? En las formas de planificar, en las formas de comunicar incluso. Dante, y en esto que vos decís, en esta adaptabilidad, en este aprendizaje mutuo que se tiene que ir dando, y a medida que va pasando el tiempo, bueno, por una cuestión lógica también, uno que es más grande, digo, de edad sobre todo, eh, algunas cosas lo toma más fácil, otras les cuesta, y otras, como se dice, la va remando, ¿no? Pero a pesar de eso, hay un esfuerzo, hay una gana y también hay un impulso casi, te diría yo, una necesidad que hoy la vida en la cual vivimos te arrastra o te lleva a que tengas que aprender, que tengas que capacitarte, que tengas que estar al tanto más allá de que te guste o no te guste tanto el mundo de la tecnología. Seguro, o sea, uno está en un barco donde no se puede bajar, ¿no? Esa es la realidad. Sí, Y si te sí, bajas te comen los tiburones, ¿no? Entonces, gracias a Dios nosotros pertenecemos, los de mi edad, digamos, los que estamos en los sí, 50 y pico, ajá, hemos nacido en una época totalmente mecánica, ¿no? Con la ajá, máquina de escribir, con la Remington, sí, y después vino la máquina de escribir eléctrica, ¿no? Que fue todo un cambio para nosotros, ¿no? Adaptarnos a esa tecnología en los años 80, y después a fines de los 80, 90, ya empezar a incursionar con los primeros cursos de informática, con el PW, el Professional Write, con los disquetes, ¿no? Enormes, hay y todas esas cosas, ¿no? Y muchos de los que hasta el están día de escuchando hoy, se van a sentir identificados y otros van a decir de qué estará hablando, ¿no? ¿de qué están hablando? Claro, porque sí, en muy poco tiempo hemos tenido que pasar por distintos paradigmas, podemos decir, y la generación nuestra, la de los Ujú. 60, tuvo que ir adaptándose, y seguimos adaptándonos, ¿no? A los cambios. Y Claro, como te dije, es una cuestión que no tiene regreso. O sea, o te subís al barco o te quedás. claro, tal cual. Dante, bueno, vos mencionaste algunas de las tantísimas actividades que has desarrollado y que seguís desarrollando todavía en este 2021, porque no se ha ido el año, estamos allí a un par de días y todavía quedan cosas por hacer. Y en la última charla que tuvimos hace un tiempo, comentaste que estabas trabajando en un nuevo libro, ¿sí? Y bueno, hace poco nos enteramos también que ya salió. Contarnos un poco para los oyentes y para aquellos que no están enterados, ¿sí? De qué se trata precisamente este nuevo material. Bueno, el libro que terminó de imprimirse en estos días, pero que lo vamos a presentar oficialmente en febrero, se titula El bosque nativo chaqueño, estudio geoforestal de su explotación. Es un trabajo que nosotros lo iniciamos en el año 2012, ¿sí? O sea, hace bastante. Sí. Y un proyecto que duró desde 2012 a 2015. En 2016 le hicimos el cierre, podemos decir, de algunos temas, y después en 2017 lo mandamos a publicar. Bueno, nos agarró la pandemia de por medio, entre Ujú. otras complicaciones, Sí. y esto se fue demorando, y lo cierto es que recién este año el libro terminó de imprimirse. De todos modos, no ha perdido actualidad, ¿sí? Es Ujú. un trabajo en el que participaron los colegas Fernando Bonfanti, Rosana Felisa Andrada y Fabio Eliezer Golemba. Estos dos últimos han sido alumnos en ese momento, que los incorporamos, y Ah, Bonfanti un joven investigador. O sea que mi actividad como más veterano es ir incorporando gente joven, ir sí. formándolos también Ujú. en las temáticas que trabajo, y me ha tocado dirigir ese proyecto, y hoy llegamos a este feliz término, digamos, de contar con un libro que trata sobre todos estos temas que nosotros fuimos trabajando. Estos exalumnos ya en la actualidad son colegas, ¿no es cierto? Ya están recibidos, Claro. y esa es la satisfacción que uno tiene, ¿no? De ir también
formando recursos humanos, Ujú. porque nosotros dentro de unos años tendremos que dar un paso al costado y Sí. la gente, la nueva generación, digamos, la gente que viene, tendrá que ir tomando nuestras funciones, ¿no? Claro, y está muy bueno esto, Dante, porque en otra época tampoco no sucedía esto, ¿no? Casi que vos te recibías, seguías capacitándote y era muy difícil que alguien te convoque ya con cierto nombre o con cierto prestigio, que esté dedicado a la investigación y que te llame para colaborar o formar parte de un proyecto. Digo, eso también está bueno. Claro, hoy el sistema universitario tiene una estrategia que son becas de pregrado. Cuando el Ujú. estudiante tiene el 50% de la carrera hecha, ya puede acceder a becas que son pagas. Sí. También después que culmina con estas becas de pregrado, cuando se recibe puede comenzar con las becas de iniciación, luego de perfeccionamiento, que tienen una mejor remuneración. Y de esa manera el alumno ya va teniendo antecedentes, experiencias, los vamos incorporando a proyectos, porque esta es la exigencia, ¿no? Claro. Que un becario esté adscrito a algún proyecto. Y entonces tenemos jóvenes hoy muy bien formados, cosa que no sucedía con nosotros. Por ejemplo, Ujú. hoy nosotros hemos tenido doctores en geografía a la edad de 28 años, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando nuestra generación se doctoró a los 40 y largo. Sí. Es decir, que hay un acortamiento de etapas. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de formación mucho más integral, mucho más abarcativa. El alumno puede ingresar como adscripto en Mm. cátedras, adscripto en los institutos de investigación, puede acceder a becas, puede acceder a estancias en el exterior, en otras universidades de Argentina. Es decir, hay una batería de Claro. posibilidades para los alumnos que nosotros realmente no la teníamos y Ujú. que tampoco nuestros profesores, digamos, le dedicaban mucho tiempo a eso. O sea, no estaban por ahí en condiciones de perder mucho tiempo con los alumnos. A lo sumo, uno podía acceder a alguna adscripción, a alguna cátedra, o ya cuando te recibías, uno empezaba con alguna actividad de auxiliar. Mm. Pero, digamos, era muy Sí. difícil acceder para un joven estudiante en aquellos tiempos que nosotros estudiamos. Estoy hablando de no hace tanto, de la década del Sí, 80, sí, sí. ¿no? Claro, pero han cambiado tantas las actividades y las cosas como vos lo mencionaste antes y en este aspecto también, ¿no? Y como vos lo dijiste, no solo que se acortó el plazo para ellos, sino que vos vas proyectando y te vas imaginando que cuando lleguen a tu edad, toda la experiencia que ya van a tener, ¿no? Cosa que Claro, a otra generación le costó y mucho. exacto. Sí, sí, eso es un paso hacia adelante muy importante, creo, para la gente Mm. joven. Sí. Dante, y bueno, de este libro que estabas comentando, que estamos charlando, eh, ¿con qué se va a encontrar el lector? Digo, ¿hacia qué público está dirigido? Y en general, bueno, ¿cuál ha sido la idea cuando ustedes lo han plasmado allí? ¿Qué es lo que quieren lograr con el libro en particular? Bueno, el libro es apto para todo público, podemos decir. Lo Bien. tratamos de hacer con un lenguaje, si bien tiene algunos tecnicismos, pero no Ujú. muchos como para que cualquier lector pueda acceder. Te comento un poquito la historia de Sí, esta temática del bosque nativo chaqueño, del estudio geoforestal de su dale. explotación. Yo empecé en el año 2008 a estudiar el tema de la explotación forestal, básicamente la industria maderera, porque me interesaba el tema al ser Machagay el centro de la industria maderera, de la capital provincial del mueble de Algarrobo, ¿no? Entonces, Ujú. por sugerencia del profesor Raúl Manoilov, que fue uno de mis profesores durante mi etapa universitaria, y después tuve la satisfacción de ser colega de él y trabajar en la misma oficina, ¿no? Entonces ahí se generó no solamente una relación de profesor-alumno, sino de Sí. colegas y una amistad además, ¿sí? Ujú. Entonces, esas largas charlas con un profesor muy capacitado, un profesor que leía muchísimo, muy informado, que ha tenido contactos con expertos del exterior, digamos, en fin, toda una experiencia. A mí, la verdad que me resultó muy valioso. Y una vez en esas charlas, él me dijo, Dante, ¿por qué no estudias la geografía forestal, que es un tema que los geógrafos la tenemos tan abandonada?
Y me quedó picando esa sugerencia, digamos, Sí. hasta que dije un día, voy a tomar el desafío. Y ahí comencé en la soledad, digamos, estudiando este tema de la explotación, de la industria maderera en el centro chaqueño, y después, lógicamente, esto fue avanzando, fue evolucionando, y ahí fue cuando incorporé a estos jóvenes investigadores y alumnos para tratar sobre el bosque nativo chaqueño, estudio geoforestal. Nosotros después seguimos estudiando la temática. Tengo también ahora un grupo donde está uno de estos investigadores, más otros que fuimos incorporando y alumnos, en la temática donde relacionamos la explotación forestal, la industria forestal con las actividades agropecuarias. Entonces, en esa etapa estamos ahora. Pero este libro en particular se refiere a, concretamente, a la explotación del bosque chaqueño. Y Sí. tiene 13 capítulos, es un libro de aproximadamente 185 páginas más o menos, no es un libro extenso, ¿sí? Claro. Tratamos de hacer los capítulos no tan largos como para que el lector, digamos, pueda pasar sin llegar al aburrimiento al capítulo siguiente, digamos, ¿no? Claro, Y y los además porque temas, necesitas ir conectando un capítulo con otro como para que el lector se vaya enganchando, ¿no? Y no abandone la claro, lectura. exacto. Así que los temas con que el lector se va a encontrar tienen que ver con una introducción en la que tratamos sobre la actividad forestal a nivel mundial y nacional, ¿no? Como para entrar en tema. Luego vemos los bosques nativos en el Chaco y en el norte argentino. También tocamos el ordenamiento territorial que se ha producido, que se han realizado sobre estos bosques, el marco legal en la provincia del Chaco, que rige, digamos, la utilización, el aprovechamiento de los bosques. Luego, también abordamos la producción maderera, las implicancias demográficas, económicas y sociales que la misma tiene, sobre todo que ha tenido el tanino en su época más potente, y otro tipo de producciones. Analizamos también la centralidad de Machagay en el polo maderero centrochaqueño, los sectores que intervienen, los intereses, las conflictividades que se generan, las políticas de desarrollo local dentro del complejo maderero chaqueño, también las relaciones de las actividades forestales con las agropecuarias, los bosques naturales en su calidad de vulnerables, ¿no? De vulnerados y de vulnerables. Y ahí hacemos hincapié en la necesidad de entender a los bosques con conceptos que se han trabajado ya desde hace algunos años, como por ejemplo el de redes ecológicas. Mirá vos. Finalmente reflexionamos en torno al modelo productivo y a las prácticas sustentables, ¿no? O sea que nos tomamos, digamos, ese derecho también después de hacer un análisis de lo que fue pasando, porque este es un trabajo donde se cruza la historia con la geografía, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces nos tomamos ese derecho de reflexionar sobre el modelo que hemos estado sosteniendo durante tantas décadas, durante más de un siglo, y el grado de sustentabilidad de estas prácticas. Claro. Entonces vendría a ser en síntesis este trabajo una mirada de los geógrafos sobre la explotación forestal, sobre el aprovechamiento de los recursos forestales, el bosque nativo, su aprovechamiento, su conservación, desde un análisis ambiental, económico y social integrado. Entonces, básicamente, eso sería el centro de el trabajo que hemos realizado y que tratamos de sintéticamente, digamos, mostrarlo en este libro. Dante, por lo que vas mencionando, por cada capítulo y cada temática que fueron abordando, debe haber una conclusión más que interesante, digo, no es para que la cuente, pero sí nos queda allí como la expectativa de poder tener el libro, poder leerlo y ver cuál ha sido ese punto en el cual han llegado como para tener una mirada distinta o una reflexión también de esta realidad, que a veces se habla mucho o que aparece de vez en cuando la temática, depende del momento en los medios, pero que queda por allí
y son pocas las alternativas que aparecen o las soluciones también de qué se puede hacer, ¿no? Seguro, sí, sí. Creemos que constituye un aporte, un granito de arena, digamos, a un tema que es muy sensible en el norte argentino y particularmente con los chaqueños, ¿no? Porque yo siempre digo, no se puede pensar en un chaqueño sin la concepción de bosque, ¿no? Somos Claro. los hijos del bosque. Ujú. Aunque se ha deforestado, aunque en muchos lugares ya no vemos los bosques primarios, ¿no? Nativos, los vemos más bien fraccionados, fragmentados, empobrecidos, y en algunos lugares directamente ha desaparecido la cubierta forestal. Todavía nos queda un recurso muy importante en el noroeste de la provincia que día a día, digamos, tiene impactos, ¿sí? Impactos antropogénicos, como decimos nosotros, los generados por el hombre, sobre todo con la historia de la explotación forestal, con el aprovechamiento de la madera, pero más que nada el avance del frente agropecuario. Así que yo creo que sí, hay conclusiones interesantes, y lo que tratamos de poner aquí es el foco en que el bosque no es solamente un conjunto de árboles, ¿sí? Es mucho más que eso. A veces la FAO trata, cuando muestra sus estadísticas, de tener una especie de postura conciliatoria y dice, bueno, se deforestaron en el mundo tantos miles de kilómetros cuadrados o de hectáreas, pero también es cierto que se plantaron tantos kilómetros cuadrados o hectáreas de árboles. Ujú. Pero para mucha gente, desde una mirada geográfica, ambiental, ecológica, no es lo mismo destruir una cubierta forestal nativa, un bosque, una selva, y después reemplazarlo por una plantación de eucalipto, por ejemplo. Claro. Es decir que entre estos dos procesos se pierden, se pierden especies, ¿sí? Ujú. Se pierde variedad, se pierde biodiversidad, se pierden cadenas tróficas, relaciones ecológicas. Es decir, hay un mundo, digamos, de diferencia entre la plantación forestal y un sistema boscoso natural, ¿no? Entonces, esas cosas también nos tienen que llevar a reflexionar, porque no se trata de conservar absolutamente todo, porque los seres humanos comemos, nos vestimos, ¿no es cierto? Usamos recursos naturales, pero también hay que pensar en el justo equilibrio, ¿sí? En que hay áreas que hay que sostenerlas, hay que mantenerlas, y hay que ser muy cautos en ver cuáles van a ser aquellas otras áreas en las que vamos a sacrificar, digamos, un recurso natural para implementar actividades económicas. Claro, y en esto que vos mencionás, Dante, acerca de la reforestación, es un tema que también, vos lo explicaste muy bien, pero por lo general no escuchamos esto, ¿no? De ese impacto que tiene. Se cree que, bueno, se quita un árbol, se coloca otro y con eso está totalmente solucionado. Es mucho más amplio la temática. Claro, es mucho más compleja. Sí, además. Dante, bueno, dijiste que este libro va a ser presentado allá por el mes de febrero. ¿Tienen una fecha estimativa o están viendo? Bueno, esto lo va a definir la editorial de la universidad, Ah, EUDENE, así que vamos a estar a la expectativa. Yo creería que esto va a ser hacia fines de febrero o comienzos de marzo, ¿sí? bien. Y entonces ahí ya sabremos, digamos, la mecánica de distribución y de comercialización del libro. Ujú. Y bueno, y después de ese paso, supongo también que vendrá lo otro, ¿no? Un poco del acompañamiento a través de exposiciones y bueno, presentándolo a donde te convoquen, como para que vayan sabiendo de qué se trata, ¿no? Claro, o sea que el puntapié inicial va a ser la presentación del libro, que esto seguramente Sí, se va a hacer en la ciudad de Resistencia, pero después seguramente que esto va a dar lugar a algunas conferencias, charlas, ¿no? sí. Que vamos a dar en forma virtual, y seguramente algún curso también Ujú. para aquellos interesados, y distintas actividades, ¿sí? En las que podamos socializar nuestro trabajo, porque bueno, para los autores no hay nada mejor
que el trabajo se conozca, ¿no? Y no que quede en un cajón de escritorio. Sí, 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 pues por eso te lo decía antes, ¿no? Ahí va a venir el trabajo más fuerte, que es un poco sacarlo a la calle, como se dice habitualmente, y que llegue al público en general y que éste entienda de qué se trata, y bueno, o se interese al menos del trabajo que ustedes han realizado, y tener ese mano a mano, ese diálogo con los protagonistas, que son ustedes los que han escrito, ¿no? Claro, exacto. Y también tener en cuenta que el bosque está sujeto, como decimos nosotros en el libro, a distintas conceptualizaciones, ¿no? A distintas valoraciones. Ujú. Y ha pasado en la historia de nuestro Chaco por distintas valoraciones. De ahí que han quedado algunos conceptos, ¿no? Mm. La gente en el campo dice, por ejemplo, el campo está sucio, ¿sí? Sí. O el campo está limpio. El campo limpio muchas veces está asociado a que no tiene árboles, ¿sí? Ujú. O sea, que se considera al árbol como, digamos, una plaga, un problema, y el campo sucio sería aquel que el bosque está tratando de recuperar, ¿sí? Mm. De recolonizar, digamos, ¿no? Entonces Sí. ese campo que va empezando a tener renovales, ¿sí? Se lo denomina campo sucio. Es un relicto, ¿no? de una mentalidad, de una concepción productivista, sí, que todavía Mm. está muy latente, incluso en los organismos, Sí. en los organismos públicos, esta concepción productivista. Entonces yo creo que aquí lo interesante es que los distintos sectores involucrados, ¿sí? Político, económico, sociales, culturales, porque el bosque también implica cultura, Mm. cultura de campesinos, de pequeños productores, de pueblos originarios, ¿sí? El bosque es portador, ¿sí? De una amplia cultura, sobre todo en el Chaco y en el norte argentino. De modo entonces que no se trata por ahí de tomar medidas drásticas, ¿no? Geométricas, ¿sí? Aquí se deforesta, aquí no se deforesta, sino por ahí de conciliar un poco las posturas y tratar de que este patrimonio natural, ¿sí? Histórico, cultural, que es el bosque chaqueño, no se pierda en su totalidad, ¿no? Y el aprovechamiento sea, como siempre decimos, sustentable, pero más que sustentable, racional. Claro, sobre todo eso. Dante, bueno, hablando de este libro en particular, contándonos un poco de qué va a tratar y cuál es la idea, bueno, cuándo va a ser publicado, que más o menos una idea nos diste ya para qué mes, aunque la fecha exactamente todavía no la conocemos, pero la tendremos. Lo cierto es que una vez que este proceso o este proyecto culminó, digo, ¿no? Al menos para vos y para tu equipo allí que han trabajado, desde que comenzaron con la idea hasta que terminaron, o hasta este punto que llegaron, ¿cuáles fueron esas cosas que vas mirando ya sobre la marcha y decir, bueno, esto me parece que lo hemos realizado muy bien, en esto tal vez nos faltó algo más? Porque hay como una mirada allí quisquillosa, ¿no? De aquel que está trabajando y que busca la perfección y que quiere ofrecer algo bueno al público, un material de excelencia, o que lleva a la reflexión y al análisis, te lleva a vos y al equipo, seguramente ya lo han hecho, a leerlo y releerlo y volver a mirar y volver a analizar o quitar algunas cosas y agregar otras. ¿Cómo ha sido esa etapa para ustedes? Sí, lógicamente siempre uno se autoexamina, ¿no? Creo que el trabajo a lo largo del proceso, esta es la ventaja de trabajos que no se hacen a las apuradas, sino Uh-huh. que tienen varios años de duración. Entonces en el proceso uno va haciendo este autoexamen, ¿no es cierto? Se van corrigiendo aspectos y cosas. Lógicamente que con el paso de los años uno se va a ir dando cuenta por ahí de que tal cosa la podría haber hecho mejor o expresado mejor. Claro. Pero bueno, eso se dará en el proceso. De modo que cuando hicimos la revisión antes de la publicación, sí, lógicamente que se han corregido muchas cosas, digamos, se han ajustado, se han Uh-huh. sintetizado, sí, hay cosas que se sacan, Sí. datos que se ponen, Uh-huh. así que todo ese proceso ya lo pasamos, digamos, ¿no? Así que, bueno, vamos a poner a consideración nuestro trabajo
y en definitiva eso es un libro, ¿no? Poner a consideración del público, de los colegas, etcétera, el trabajo, y en definitiva son ellos los que van a evaluar su calidad. Tal cual. Bueno, Dante, no te quiero robar más tiempo, la verdad que siempre es un gusto y un honor charlar contigo. Podríamos estar horas completas, ¿no? Hay tanto por mencionar, pero no te queremos robar tiempo, sabes que también tenés distintas actividades para realizar durante la jornada, por lo cual simplemente agradecerte y vamos a estar expectantes de cuando sea la presentación del libro, como para poder darle también la mayor difusión que necesite. Bueno, muy agradecido. La verdad que es muy interesante tu trabajo en difundir lo que hacemos, ¿no? Así que muchas gracias y un gran abrazo. Saludos a toda la audiencia y que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, un buen término de año y que el 2022 sea realmente mejor para todos los argentinos. Muchísimas gracias, Dante. Felices fiestas para vos también. Un excelente año. Bueno, que disfrutes con la familia, que lo pases bien y estamos en contacto. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que estábamos teniendo con Dante Cuadra, docente e investigador, hablándonos de su último libro, que ya está allí, a punto de ser presentado en el mes de febrero, como bien nos explicaba él, y charlando un poco de qué se trata y generando cierta expectativa en el público o aquellos que son lectores y que les gustan enterarse de lo nuevo que va a salir a la venta próximamente. Así que le agradecemos a Dante Cuadra entonces por esta charla en el programa.